Empieza una integral. Siempre la integral, ya habíamos dicho. Vamos a empezar por el blanco. Si no me funciona la fórmula, tengo que ver más cosas. Entonces, primeramente, tendría que ver qué fórmula voy a utilizar aquí. La que se ve no de un argumento por la diferencial del argumento. Pero para que sea esa fórmula, yo tengo que verificar primero quién es el argumento. Si ustedes se dan 2x, cuando ustedes calculan la diferencial del argumento, les queda una 2x por diferencial x. Eso implica entonces que ustedes tienen si es o no es. Si ustedes observan la x, tienen aquí una x cúbica. Como ustedes solamente quieren una x y no quieren a la x cúbica, pues ya, se acabó. No puede ser la aplicación de esa fórmula, porque forzosamente debe ser una x. Y como no es una x y es una variable, o sea, pertenece a la función, no puedo hacer nada de aplicar la fórmula de la integral de una constante por una función por la diferencial de la función, porque como su nombre lo dice, la constante sí puede multiplicar al resultado de la integral. Pueden aplicar la fórmula debido a que lo que les está sobrando es parte de la función, no solamente es una constante. Por lo tanto, ya quedó descartada la fórmula del seno. Como no hay ninguna fórmula, entonces pienso en todo lo que aprendí a hacer en álgebra, leyes de los exponentes, fracciones parciales, pero si se dan cuenta no hay nada que aplicar, porque ya todo está con exponentes enteros, no hay raíces, no hay denominadores, o sea, no hay nada que hacer de álgebra. Por lo tanto, me voy a las funciones trigonométricas. Pero si yo pienso en funciones trigonométricas, o más bien en identidades trigonométricas, disculpen, si yo pienso en identidades trigonométricas, pues no hay ninguna identidad, y el seno es la función trigonométrica más básica. Por lo tanto, me tengo que ir a sumar 0. Pero para sumar 0, ya habíamos dicho que debe ser un número sumado. Ustedes se dan cuenta, las variables son diferentes. Aparte, no hay variables, solamente hay una variable. La única variable es x cúbica porque esta x cuadrada recibe el nombre de argumento. Y por lo tanto no tengo dos variables. Entonces no puedo sumar 0. Si yo me voy a la estrategia de multiplicar por 1, pues multiplicar por 1 es variable entre variable. Si se dan cuenta no hay variables. Es una raíz entre otras raíces. Si se dan cuenta no hay raíces. Es un número neper. O es una suma o una resta. Entonces por donde le busquen, pues no hay nada, ¿no? Bueno, espérenme tantito. Ok, bueno, entonces estábamos con que como no hay una suma o una resta, entonces yo puedo, no podemos pensar en el asunto de utilizar la estrategia de multiplicar por 1, sino forzosamente debo de buscar alguna otra estrategia. Entonces, vamos a la siguiente estrategia. La siguiente estrategia les había dicho que es completar el trinomio cuadrado perfecto. Pero para un cuadrado perfecto, ya me habían mencionado que debe de haber un trinomio. Y si ustedes se dan cuenta, no hay trinomio. Solamente hay una variable al cubo y en el argumento hay una variable al cuadrado. Entonces un trinomio son 3 términos y pues no tengo 3 términos, ¿no? De hecho habíamos dicho que es argumento y sí es un término, pero es término cúbico. Entonces me falta ahí para poder aplicar la estrategia de completar el trinomio cuadrado perfecto. Luego me voy a la siguiente estrategia. Para poder hacer el cambio de variable, yo necesito tener una raíz, por lo tanto tampoco me sirve el cambio de variable. Y entonces tengo que ir a la siguiente. La siguiente, esa es la integración por partes. Esto es a que yo debo de detectar una multiplicación. Si yo detecto una multiplicación, entonces puedo aplicar la integración por partes. ¿Cómo es que detecto la multiplicación? Pues va a haber una función y va a haber otra función. Dejen quitar esto de aquí, lo voy a dejar solamente presente para que se acuerden que no se pudo aplicar la fórmula. Y entonces debo de tener dos factores. Acuérdense que si estoy hablando de dos factores, son dos que se están multiplicando. Pero si ustedes observan,
Aquí hay muchísimos factores. ¿Por qué hay muchos factores? Porque un factor se llama x, otro factor se llama x, otro factor se llama x, otro factor se llama seno de x cuadrada y otro factor se llama diferencial de x. Ahí es donde les debe de quedar claro que los factores son los que se multiplican. La definición de potencia menciona que un cubo es cuántas veces se multiplica la base por sí mismo. Quiere decir que aquí hay 3 factores. El seno del argumento es un solo factor porque es la función trigonométrica. Y la diferencial, ese es otro factor. Por lo tanto, si yo tengo 3, si tengo 5 factores, yo puedo escribirlos como un factor por 4 factores, como 2 factores por 3 factores, como 3 factores por 2 factores, como 4 factores por un factor. O sea, hay muchas posibilidades de verlo. Hay por ahí, insisto, ¿no? En la red hay unas explicaciones muy raras de cómo realizar la integración por partes, pero no entienden los conceptos. Por eso, por favor, no le hagan caso a tantos videos que hay en las redes porque tienen una conceptualización muy pobre. Y nada más dicen, es que utiliza la reglita de una reina de no sé qué, no sé qué. Y ni al caso, ¿no? O sea, son reglas muy bajas de nivel porque no entienden lo que es el concepto, ¿no? Entonces, como sugerencia, entiendan que que si se muestra una función más simple, quiere decirle que la integración por partes va bien. Vamos a empezarle. Si yo aquí digo que tengo un factor que es x cúbica y otro factor que es el seno de x cuadrada por diferencial x, entonces lo que se va a hacer en el proceso es calcular la diferencial. Si ustedes se dan cuenta, la derivada de x cúbica me da 3x cuadrado diferencial x. Eso quiere decir que como la función era x cúbica y la diferencial es x cuadrada, quiere decir que es más simple. La función se hace más simple, tiene un grado menor. Del cubo al cuadrado es un grado menor. Por lo tanto, eso indica que sí va bien la elección que yo hice. Porque la elección la pude haber hecho al revés, ¿no? Puede haber sido que en lugar de ser la función la x cúbica, eso hubiera sido la diferencial de v. Disculpen, aquí ya cometí una imprecisión. Esta se llama diferencial de v. El primer factor es la función y el segundo factor es la diferencial. Entonces, ahora vamos a ver si se puede integrar, porque no siempre se va a poder integrar. Acuérdense que ya les había hablado de las funciones, de las ecuaciones integrodiferenciales, y eso quiere decir que para resolver esta ecuación yo tengo que integrar del lado izquierdo y tengo que integrar del lado derecho. Cuando yo integro, lo que va a surgir es que del lado izquierdo tengo la integral de una diferencial. Como son procesos inversos, solamente voy a tener a la letra. O sea, primero derivo y luego integro, son procesos inversos, pues se queda la letra donde sabemos que la letra es una función. ¿Qué es una función? Una definición de operaciones aplicadas a la variable independiente para obtener un único valor de la variable dependiente. Y entonces, ahora vamos a ver cuál es la fórmula que debo de utilizar para realizar esta integral. Y si se dan cuenta, la fórmula precisamente es la que analizamos hace rato y que hace rato no se pudo. Por eso la dejé. Vamos aquí a hacer la nueva revisión. Si ustedes se acuerdan, el argumento es x cuadrada. Cuando yo calculé la diferencial, me dio un 2x. Eso quiere decir que forzosamente debe de haber la x. Pero si ustedes observan, aquí en la integral no existe esta x. Eso quiere decir que no puedo integrar. Como no puedo integrar, entonces debo de buscar otra combinación de factores. Entonces, la otra combinación de factores va a obedecer a lo siguiente, que la función, en lugar de ser x cúbica, ahora solamente va a ser x cuadrada. Y si solamente la función es x cuadrada, entonces la diferencial ahora va a ser esa x que se obtiene de la x cúbica que tenía. Lo único que estoy haciendo es factorizando. X por x cuadrada me da x cúbica. Y esa x va a multiplicar al seno de x cuadrada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estoy volviendo a integrar por partes. O sea, lo importante es calcular esos dos factores. Pero esos dos factores obedecen básicamente a que la integral se pueda resolver. Al integral que resuelve aquí
que resulta aquí de la ecuación íntegro diferencial tiene que poderse resolver. Y entonces vamos a verificar esa otra posibilidad. Si ustedes calculan la diferencial de x cuadrada me da 2x por diferencial x. Eso no hay ningún problema, ya nos dimos cuenta que es más sencillo, porque de x cuadrada queda solamente un grado menor, que es x, y eso implica que vamos bien. Lo importante es la integral. Vamos a ver si ahora sí se puede resolver la integral. Si ustedes integran, obedece otra vez esta fórmula. Y esa fórmula me está diciendo que el argumento es x cuadrada. Ya lo tengo, eso fue desde el principio. Y cuando yo calculo la diferencial, debo tener una x. Y si ustedes se dan cuenta, ahora sí está la x. Debe de estar la diferencial, también está la diferencial. Pero es un problema, porque ya habíamos dicho, puedo agregar el 2 y en este momento ya puedo realizar la integral, porque ahora sí voy a utilizar la fórmula que menciona que la integral de una constante por una función, por la diferencial de una función, me da por resultado la constante que multiplica la integral de la función por la diferencial de la función. O sea, en otras palabras, ahora sí voy a poder aplicar la fórmula que hace rato no podía aplicar porque tenía una x cuadrada de más. Ahora no, acuérdense del análisis que hice al principio. Entonces, con esa consideración, ahora sí ya puedo mencionar que la v, o sea, la otra función, se va a calcular como, acuérdense que la integral del seno me da por resultado el coseno de más la constante de integración. Solamente va a aparecer el coseno del argumento, no va a aparecer la diferencial. Entonces eso quiere decir que el resultado es el coseno, no, disculpen, es un medio, porque acuérdense que este 2 era el 2 que necesitaba de la diferencial y el 1 medio es el que compensa. Por eso ahora un medio va a ser la constante que va a multiplicar al resultado de la integral. Y por eso me va a quedar un medio que multiplica al coseno del argumento más la constante de integración, que ahorita no se utiliza. Solamente se escribe por fines didácticos, fines académicos, pero no la vamos a utilizar. Acuérdense, por favor, la integral del seno del argumento por la diferencial, solamente voy a escribir como resultado el coseno del argumento. La diferencial nunca aparece. Por eso todo esto que tengo en verde no aparece, porque eso es la diferencial. No lo tengo que escribir. No vuelvan a preguntar, ¿dónde quedó la x? No, es la diferencial y obviamente en el resultado no tiene que aparecer la diferencial, porque si ustedes se acuerdan, la integral es la suma de la multiplicación de las alturas de los rectángulos por las bases por el rectángulo, y el resultado de una integral siempre te va a dar área. Entonces no tiene por qué aparecer la altura o la base, porque la fórmula que estás encontrando ahora es una fórmula de área, que eso es lo que preguntan muy frecuentemente, ¿no? Ahora bien, ya que vi que sí se simplificó, ¿qué quiere decir simplificar? Que las expresiones que se obtuvieron son más simples. ¿Por qué es más simple x cuadrada que 2x? Pues porque es un grado menos en el exponente. ¿Por qué es más simple el seno por x que el coseno? Pues porque aquí tienes una multiplicación por una variable y ahora ya nada más tienes la función trigonométrica. Por eso es más simple. Y como es más simple, porque ya hay menos elementos, entonces ahora sí vamos a aplicar la integración por partes. La integración por partes, según el autor que la hizo, según el autor que la descubrió, lo que debes de hacer es, primeramente, multiplicar las dos funciones. No se la aprendan como una vaca, no sé qué. No, entiendan las funciones. Multipliquen esta función por esta función. No se vayan a la parte mal expresada en las redes. No digan una vaca, es una función por otra función. No estamos en veterinaria. Si yo multiplico las dos funciones, resulta que debemos de tener la conceptualización de lo que es el y el tema debe de ser. Si ustedes se dan cuenta, al multiplicar esas dos funciones, lo primero que aparece es un signo positivo, el cual no se escribe. Luego viene el coeficiente. El coeficiente solamente es un medio, porque un medio es el número. La variable es x cuadrada y luego me voy hasta la función trigonométrica, que es el coseno de x cuadrada. De una vez hagan las multiplicaciones acomodando adecuadamente.
y luego debe ser menos la integral de los dos resultados que obtuvieron. ¿Cuáles son los dos resultados que obtuvieron? ¿Cuáles son los dos resultados parciales? Pues los dos resultados es la diferencial por el resultado de la integral. Entonces hay que multiplicar esos dos resultados. Si yo los multiplico, al multiplicar signos, los dos signos son positivos, por lo tanto se sigue conservando el signo negativo. Luego, si multiplico coeficientes, ustedes se van a dar cuenta que los coeficientes que yo tengo ahora son los números, y esos coeficientes me van a llevar a multiplicar un 2 por un medio, pero 2 por un medio es 2 medios y 2 medios es 1. Luego siguen las variables. La variable, si ustedes observan, solamente es la x. La función trigonométrica es coseno de x cuadrada por diferencial x. Eso quiere decir que sí pude aplicar la integración por partes porque fue más sencillo los resultados parciales. Insisto, de x cuadrada bajo un grado y de una variable por una función solamente quedó la función. Ahí me doy cuenta que la expresión, que la función es más simple. Y entonces, ahora sí, volvemos a nuestro protocolo. ¿Qué es lo que debo de hacer para integrar? Siempre, primero fíjate si hay una fórmula. Entonces, vamos a ver si esta integral que resultó de la integración por partes obedece a una fórmula. Si ustedes se dan cuenta, la fórmula que puede ser solamente es la integral del coseno de un argumento. ¿Por qué? Pues porque lo más importante es el coseno del argumento. Lo otro es una multiplicación, pero no hay integrales de multiplicación. Eso ya se los había dicho en la clase anterior, o creo que hace 2 clases. Por lo tanto, si voy a pensar en el coseno del argumento, lo importante es que yo observe que el argumento es una x cuadrada. Y por lo tanto, cuando yo voy a hacer el cálculo de la diferencial, entiendo que la diferencial de x cuadrada es 2x por diferencial x. Y entonces empiezo a revisar si está completa mi diferencial en la integral. Por lo tanto, esta x sí está. Esta diferencial sí está. Pero este 2 no está. Como ese 2 no está, pues ya sé que lo que debo de hacer es agregar y compensar. No lo hagan por cambio de variable, porque hay muchos docentes que lo hacen por cambio de variable y se super complica la integración cuando lo hacen por el susodicho cambio de variable que ni existe aquí, ¿no? Entonces hay que agregar un 2 y hay que compensar con un medio, donde, vuelvo a repetir, este 2 que estaba por acá es el que yo necesito para mi diferencial. Y el que compensé va a actuar como una constante aplicado a la fórmula que ya conocemos, ¿no? No es que se saque la constante, recuerden, sacar es recortarla del cuaderno y mandarla fuera del cuaderno al bote de la basura. No estoy haciendo eso, estoy simplemente aplicando una fórmula donde la fórmula de integración dice que si hay una constante, pues esa constante va a multiplicar el resultado de la integral. No es sacar la constante, ese concepto no existe, ha sido un mal concepto aplicado por muchos docentes y eso no quiere decir que como todo el mundo lo utiliza esté bien, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es integrar, voy a integrar utilizando la fórmula y por lo tanto aquí obtengo que el resultado es un medio que multiplica x cuadrada por el coseno de x cuadrada menos un medio que es el que compensé, y recuerden que el resultado de la integral de un coseno es el menos seno del argumento. Por lo tanto, por este menos multiplicado con este menos se hace más y solamente voy a escribir el seno del argumento más la constante de integración. Y si ustedes observan, ya llegué al resultado final. ¿Cómo sé que ya es el resultado? Pues ya sé por qué. Ya está factorizado. Si ustedes se dan cuenta, solamente puedo factorizar una constante, pero eso no es importante. Luego, no puedo factorizar variables porque no hay variables, solamente tengo la x cuadrada. Si alguien me vuelve a preguntar, ¿dónde quedó esta x, maestro? Pues esta x, le vuelvo a repetir, es una diferencial y en la fórmula las diferenciales no aparecen en el resultado. La diferencial es la base del rectángulo. Recuerden la conceptualización. Una integral es una altura del rectángulo por una base del rectángulo para que te dé por resultado un área. Por lo tanto, esta es la fórmula del área. No es una fórmula ni de bases de rectángulo ni de alturas de rectángulos. Entonces, debido a esa razón, no hay variables, ya lo habíamos explicado. Y si ustedes observan, las funciones trigonométricas son diferentes. Si alguien me dice, oiga maestro, ¿por qué no factoriza la x cuadrada? Pues les voy a contestar que no puedo factorizar a un argumento.
porque los que se factorizan son los factores. Los argumentos nunca se factorizan, y un argumento es el que sigue de la función. Función es una definición basada en operaciones. Y sabemos que el seno es la división de dos lados y el coseno también. Por lo tanto, no podemos pensar que el x cuadrado sea un argumento. De ahí surge la integración por partes. Pero vuelvo a repetir, no es por una fórmula ahí mal dada, sino obedece a que voy a expresar en factores. ¿Alguna duda, chiquillos? Ok, sale bien. Entonces, vámonos a la siguiente integral. La integral más típica que escriben en los exámenes es la integral de 2 séptimos por el logaritmo neperiano, 2 entre 7x por el logaritmo neperiano de 3x cuarta por diferencial x. Entonces, esa es una de las más típicas. Y entonces yo les pregunto, ¿cuál es la fórmula para integrar los logaritmos neperianos? No hay una fórmula. No hay una fórmula, exacto. Ajá, eres la número 9, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, así como dijo su compañera, no hay fórmulas. Porque muchos a veces piensan que hay una fórmula, bien conceptualizado las fórmulas de cálculo diferencial y cálculo integral, y la quieren integrar, ¿no? Entonces, no hay una fórmula. Si yo reviso todo lo anterior que les dije, álgebra, identidades, sumar 0, multiplicar por 1, completar el trinomio, cambio de variable, pues tampoco hay. ¿Por qué no hay? No hay porque no hay variables para sumar 0. No hay divisiones para multiplicar por 1. No hay trinomios cuadrados perfectos, no hay trinomios para completar el trinomio. No hay raíces para hacer cambio de variable. No hay identidades trigonométricas, no hay, funciones trigonométricas para utilizar identidades trigonométricas. Como no hay nada, entonces yo debo de buscar a los dos factores. Y por lo tanto, yo tendría que decir, a ver, un factor es el que se puede derivar y el otro factor es el que no se puede derivar. Y entonces, y el otro factor es el que, el primer factor es el que se puede derivar. Aquí voy a derivar y aquí voy a integrar. Entonces, por lo que me acaban de decir que el logaritmo no se puede integrar, lo voy a tener que integrar. Esa razón me lleva entonces a entender que lo que yo voy a integrar, lo que yo voy a derivar es el logaritmo neperiano de 3x cuarta. Eso es lo que yo voy a integrar. Y entonces, eso es lo que yo voy a derivar. Y lo que voy a integrar es entonces 2 entre 7x. De ahí es donde necesito entender bien claramente por qué voy a elegir algo como primer factor. El primer factor, vuelvo a repetir, es lo que se deriva y el segundo factor es lo que se integra. ¿Cuál es mi toma de decisión? Pues elige como el primer factor lo que sí se pueda derivar. Como este sí se puede derivar, lo escribo aquí. Este se puede derivar, pero también se puede integrar. Cualquiera de las dos, no hay ningún problema. El que tiene problema es el logaritmo. Y entonces ahora sí, comienzo calculando la derivada. Y sabemos que la derivada de un logaritmo neperiano es 1 entre el argumento por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento me da 12x cubos. Eso ya me lo sé porque son fórmulas de derivación. Es 1 entre lo que sigue de la función, 1 entre el argumento por la derivada de este argumento, que me doy cuenta que es 4 por 3, 12x cúbica, y ya quedó, ¿no? Por lo tanto, se van a dar cuenta que entonces la diferencial es el número 4, que provino del 12 entre el 3, y
si yo aplico leyes de los exponentes, va a resultar que x cúbica entre x cuadrada por diferencial x, porque estoy aplicando leyes de los exponentes. Ahora bien, si yo integro en la ecuación diferencial, esta es una ecuación diferencial porque tiene diferencial del lado izquierdo y del lado derecho. Si yo integro, surge una ecuación íntegro diferencial. Y la ecuación íntegro diferencial hay que integrar. Para integrar esto que está acá, yo debo de entender que el 2 séptimos es una constante y que x a la menos 1 es precisamente una diferencial. Y como es una diferencial, x a la menos 1, x a la menos 1 proviene de la propiedad de los exponentes. Por eso aquí escribo el x a la menos 1. Y entonces vamos a hacer la integral. Por lo cual, la integral de una constante por una función, ya sabemos que es primeramente la constante. Por eso aquí escribo un 2 séptimos. Voy a escribir la fórmula acá. La integral de una constante por una función por la diferencial de la función es la constante por la integral de la función por la diferencial de la función. Por eso escribo primero el 2 séptimos. Y luego, la otra fórmula es que la integral de una potencia es igual a la base elevado al exponente más 1 entre el exponente más 1 más la constante de integración. Pero si ustedes se dan cuenta, el x menos 1 más 1 me va a dar 0 sobre 0. Y sabemos que cuando me da una indeterminación, entonces lo que debo de hacer es escribir el logaritmo neperiano del valor absoluto de el argumento que es x. Y ahí, entonces, ahora sí, vamos a continuarle. Ok, y entonces vamos a aplicar la integración por partes. Si yo aplico la integración por partes, ya les había dicho que el autor del método me menciona que debo de multiplicar las dos funciones. Entonces, si yo multiplico las dos funciones, la primera función es el logaritmo neperiano, la segunda función es 2 séptimos por el logaritmo neperiano de x. Y eso implica que el resultado es signo positivo, coeficiente 2 séptimos, variable no hay, función exponencial no hay, función logarítmica, pues la primera función logarítmica es logaritmo de 3 neperiano del valor absoluto de x. Con eso yo ya tengo el resultado parcial que me menciona la integración por partes. Ahora bien, la siguiente parte es menos la integral. Y si es menos la integral, entonces yo debo de entender que ahora lo que debo de multiplicar el resultado de la derivación por el resultado de la integración. Si comienzo con signo, más por más me da más, por el menos que tengo en la fórmula sigue siendo menos. Me voy por los coeficientes. Los coeficientes, si ustedes observan en esas partes que sombreé, resulta que los coeficientes son el 2 séptimos y son el 4. Ese 4 por 2 séptimos me va a dar por resultado un 8 séptimos. Recuerden que es numerador por numerador y denominador por denominador. Y luego viene un x a la menos 1, que precisamente es la variable, y luego la función logarítmica, que es el logaritmo neperiano de la x, por diferencial x. Y entonces vamos a observar si esa se puede integrar usando una fórmula. ¿Alguien me pudiera decir qué fórmula voy a... Profe, la número 4 sería la del recíproco. No, no es la del recíproco. Bueno, es que entonces no tendría
No hay una integral para logaritmo neperiano. Exacto, no existe una integral para el logaritmo. Entonces no debo de pensar en la integral del logaritmo. Ve la gran diferencia, ¿eh? O sea, aquí preguntamos, ¿existe una integral de logaritmo? Hasta acá arriba preguntamos, ¿existe una integral de logaritmo? Y dijimos, no. Como no hay, entonces vete por integración por partes. Pero ahorita tienes que pensar en alguna otra posibilidad. ¿Podría ser cambio de variable? No, no existe el cambio de variable porque el cambio de variable solamente se utiliza cuando tienes raíces. Ahí es donde quiero que entiendan que como los maestros les dicen, casi siempre quieren utilizar cambio de variable. Pero eso que están usando no es cambio de variable. Eso es un cálculo de constantes. Pero desde el principio la gran mayoría de los docentes dicen, esto es cambio de variable. Dime. Entonces sería la integral de una constante. No, tampoco, porque si bien es cierto, si hay una constante, pero acuérdate que la integral de una constante por una función, lo único que te dice es que va a ser la constante por la integral de la función. Entonces, pero no por una función, es una constante elevada a una función. Ah, no, tampoco, porque no tienes ninguna función en el exponente. Una constante elevada a una función, no funciona en el exponente. Bueno, ¿cuál es la fórmula que voy a utilizar? Pues la que siempre me ayuda. Y la que siempre me ayuda, y entiendan esto, siempre me va a ayudar la misma fórmula. Y la misma fórmula es la de la base al exponente por la diferencial de la base. Siempre, eso va a ser siempre. Ahora, díganme, ¿cuál es la base que está elevada a un exponente? ¿Qué es la que se ve más complicada? ¿X a la menos 1? No, porque X solamente es una variable. Y una base X es muy fácil. Solamente quiero la base, no quiero el exponente. ¿Sería logaritmo natural de X? Exacto, pero no se dice logaritmo natural. Acuérdate que es logaritmo neperiano. El logaritmo natural es porque aparece en la naturaleza, porque puede representar a la naturaleza, pero la base es que es logaritmo neperiano, para que no se vayan para que no los vayan a ver menos si dicen logaritmo natural, ¿no? Logaritmo natural está mal dicho. ¿Qué número de lista eres? 4. Ok, sale bien. Entonces es el logaritmo neperiano. Entonces, si es un logaritmo neperiano, entonces la base, aquí se las escribo, es el logaritmo neperiano del valor absoluto de X. Ahora bien, díganme, como la base es el logaritmo neperiano, ¿qué exponente le corresponde? 1 negativo. No, el 1 negativo es de la base X. Número positivo, ¿no, profe? Número de lista. 4. 4. Ahora, explíquenme por qué es 1 positivo. Porque al estar, bueno, según yo, cuando está la X entre las líneas, significa solo uno, bueno, valora 1, equivalencia a 1. No, porque entonces me estás hablando del argumento. Y el argumento te está diciendo que solamente son los valores positivos. Pero yo no quiero los valores positivos, yo quiero el exponente. ¿Por qué ustedes están asegurando que el exponente del logaritmo es 1? ¿Por qué lo aseguran? Porque si no, entonces el logaritmo tendría que estar como un dividendo. No, tampoco. O bueno, ¿no? No. Acuérdense que todo esto es conceptual, y los conceptos son importantes porque si no, no van a poder avanzar. Por eso es importante que entiendan las razones. No nada más porque dice Freud, ¿no? Yo, profesor, el número 3. Dime. Y es porque, como no tiene ningún exponente ahí escrito, el 1 es imaginario, entonces ya no es necesario ponerlo. No, porque Pero ahí estamos está. hablando de imaginarios si entramos con números imaginarios. No hay números Bueno, no imaginario como tal, es un número real, pero ya no se pone, pero se sigue tomando en cuenta. No, no es la razón. Por eso les digo que hay que entender bien la conceptualización de todo, ¿no? Y eso a su altura, o sea, en quinto semestre ya debe de ser indispensable que lo manejen, ¿no? Bueno, se los voy a explicar.
la definición de potencia menciona que el exponente es el número de veces que se escribe multiplicando a la base por sí misma. Si ustedes se dan cuenta, el logaritmo está escrito ¿cuántas veces como factor? Una. Solamente una vez. Y como ya está escrito una vez, no tienen por qué escribirle el exponente, porque ya estarán haciendo un pleonasmo. Aquí están indicando, escríbelo una vez como factor, pero ya lo escribiste una vez, entonces ¿para qué lo vuelves a repetir? ¿Por qué el exponente es 1? Porque ya está escrito una vez como factor, y por definición de potencia, el exponente es el número de veces que se multiplica la base por sí mismo, o sea, las veces que se escribe como factor. Como ya está escrito una vez, no se debe de escribir el 1. No es que sea imaginario, no es que no se ponga, es que tiene una definición, hay una conceptualización. Por eso les digo que la gran mayoría de los docentes en las redes no les da esa conceptualización. Y como dijo su compañero, ¿no? Muy seguramente en algún momento le dijeron que era imaginario, algo así como como a mí me decía mi papá, ¿no? Es que los chicos que son muy inteligentes ven que allá hay un número 1. Y yo decía, pero ¿dónde, no? O sea, eso es magia. Y no, mi papá tenía un gran error. O sea, no es que seas muy inteligente, es que sabe los conceptos. No tiene nada que ver. Por ahí hay un cuento, precisamente de ahí lo sacó mi papá, y el cuento mencionaba que había un rey que era muy, 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 muy rico y que presumía de todo. Entonces contrata a un sastre y ese sastre se la pasa trabajando todo el tiempo, pero dice que son telas invisibles y que solamente la gente muy inteligente la alcanza a ver, ¿no? Y de ahí sacó esa historia mi papá, ¿no? Pero pues es una historia, es un mito, es una fábula. Y nosotros no estamos para estar en fábulas o en mitos, ¿no? Debe ser conceptual para entender cómo se desarrolla los fenómenos físicos, los fenómenos químicos o los fenómenos biológicos. Y como dijo su compañero, ¿no? Imaginario tiene una conceptualización. Y esa conceptualización del número imaginario permite que en una fibra óptica no nada más vaya una llamada, sino que vayan millones de llamadas en una fibra óptica. Y eso es gracias a los números imaginarios. Si no hubiera números imaginarios, actualmente no habría telefonía ni telefonía celular, ¿no? Por un solo canal se transmiten muchas llamadas a través de los números imaginarios, lo cual es algo súper padre, ¿no? Es una conceptualización muy padre, pero para poder desarrollar la tecnología tuvieron que entender el concepto. Entonces, ¿cuánto vale el exponente? El exponente es 1. ¿Por qué? Porque está escrito una vez. Y el exponente te indica cuántas veces hay que escribirlo como factor. Por lo tanto, si tú calculas la diferencial, te va a quedar que la diferencial de un logaritmo es 1 entre el argumento por la diferencial de este argumento. La x sabemos que es 1 por diferencial de x. Y entonces, cuando empiezo a observar la diferencial, a ver si está en mi integral, pues me doy cuenta que este 1 entre x se llama recíproco de la x, y precisamente por propiedades de los exponentes se puede escribir como x a la menos 1. O sea que sí está ese elemento. La diferencial x también está, y el 1 también está porque 1 multiplica a cualquiera. Eso quiere decir que ahora sí puedo aplicar la fórmula que dice que la integral de una constante por una función por la diferencial de una función es la constante por la integral de la función por la diferencial de la función. ¿Quién es la función? La función es esta. Y entonces también voy a aplicar esta fórmula donde me menciona que el resultado debe ser la base elevado al exponente más 1 entre el exponente más 1 más la constante de integración. Y por lo tanto, al aplicar esa integración, ahora sí yo ya sé que es una fórmula directa. Si yo aplico la integral, esas dos fórmulas que les acabo de mencionar, entonces obtengo que el resultado es un 2 séptimos por el logaritmo neperiano de 3x por el de x menos 8 séptimos, que dijimos que es la constante, y luego por la base, pero la base es logaritmo neperiano del valor absoluto de x elevado al cuadrado, que acuérdense que por notación ustedes pueden escribir logaritmo de x al cubo o pueden escribir logaritmo cúbico de x. Eso es manera de escribir, eso es notación. Recuerden que notación quiere decir manera de escribir. Entonces es lo mismo escribirlo de esta manera o escribirlo de esta manera, ¿no? No hay ningún problema, eso es manera de escribir. Dividido
entre el exponente más la constante de integración. Obviamente de aquí me doy cuenta que puedo hacer la división, porque hay una división del 8 entre 2, que ya sabemos que la división, acuérdense que la división es 4, y entonces si yo realizo la división, que ya saben que dividir es repartir, entonces obtengo que aquí yo tengo un 2 séptimos del logaritmo neperiano de 3 por x cuarta por el logaritmo neperiano del valor absoluto de x menos 4 séptimos del logaritmo neperiano al cuadrado del valor absoluto de x más la constante de integración. Y ahora bien, ¿ya terminé o todavía no he terminado? No, profe, ¿Por qué no? porque se pueden restar las variables No, no se pueden restar las variables. o constantes, son constantes, ¿no? No, tampoco. Porque recuerda que este 2 séptimos y este 4 séptimos no se llaman constantes, se llaman coeficientes. Y los coeficientes pertenecen a un término. Y por lo tanto, para que tú puedas restar términos, deben ser términos semejantes. Pero no son términos semejantes, porque uno tiene el logaritmo de 3 por x cuadrada y el otro tiene logaritmo neperiano solamente de la x. Entonces no cometan ese error, ¿eh? Este 2 séptimos y este 4 séptimos se parecen mucho, pero los dos son coeficientes y por lo tanto van junto con todo el término. No son cosas separadas, es junto con el término. Es como cuando, ay, es algo típico, que dicen, con todo el respeto que usted se merece, está muy guapa. Y entonces la señora le voltea una cachetada al otro tipo dice, pero ¿por qué me cacheteas si te dije que con todo respeto? Y entonces la chica le dice, es que entiende que yo, mujer, tengo un esposo y tengo unos hijos. Entonces, cuando tú me lo dijiste, no solamente me estás ofendiendo a mí, sino a mi esposo y a mis hijos. Así que por favor no digas tonterías. Y lo cual es válido, ¿no? O sea, todo va pegado, no van separadas las cosas. Y eso, les digo, es conceptual, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿ya acabé o todavía no acabé? Se puede factorizar, ¿no? Ya se puede factorizar. Primero díganme el número de lista. 15. 15. Dime qué se puede factorizar. El logaritmo natural neperiano del valor absoluto de x y el logaritmo... Exacto, eso es lo que se puede factorizar. ¿Cómo sé que se puede factorizar? Pues porque son factores. Y como son factores, yo lo puedo factorizar. ¿Cómo sé que es un factor? Pues porque se está multiplicando. ¿Cómo sé que se está multiplicando? Porque se debe de leer 2 séptimos por logaritmo neperiano de 3 cuartos de x por logaritmo neperiano de x menos por 4 séptimos por logaritmo neperiano al cuadrado de x. Por eso sé que se puede factorizar, porque este y este es un factor. Y entonces resulta que lo que voy a hacer es factorizar utilizando el máximo común divisor. ¿Qué es el máximo común divisor? Es el factor común, pero recuerden que el factor común hace referencia al exponente menor, no solamente es factor común. Por eso la factorización no se llama por término común ni por factor común, se llama por máximo común divisor, porque se reúne la característica de ser factor común utilizando el exponente menor. De una vez vamos a factorizar el numerador, y si ustedes se dan cuenta, entre el 2 y el 4, el número que divide a los dos pues solamente es el 2, y entonces el máximo común divisor también es el 2. Y eso me lleva entonces a... y también el otro máximo común divisor ocurre entre el 7 y el 7, porque el número que divide el 7 y el 7 pues es el 7. Entonces, ¿cuál es el máximo común divisor? En el numerador es el 2, en el denominador es el 7. En la función trigonométrica, en la función logarítmica, perdón, es el logaritmo neperiano de la x. Y entonces ahora sí, eso va a multiplicar al resultado de la división. Recuerden que la factorización se basa en la división. Y entonces, si ustedes dividen este primer término todo completo entre este término todo completo, lo que tienen que hacer es una división de elemento entre elemento. En otras palabras, 2 séptimos entre 2 séptimos me da 1. Logaritmo neperiano de x entre logaritmo neperiano de x también me da 1. Y por lo tanto, el 1
Por lo demás, pues es solamente el logaritmo neperiano de 3x a la cuarta. No se escribe el 1, pues porque la división, insisto, la división solamente me está llevando a hacer la división entre los números racionales y la división entre el logaritmo neperiano. Acuérdense que la división se hace elemento por elemento. Además, aunque sean términos, se debe de hacer elemento por elemento. Ahora bien, hago la división del siguiente término entre el máximo común divisor. Si ustedes se dan cuenta, dividiendo elemento por elemento, es este menos entre este más. Ahí me va a dar un menos. Luego divido el 4 entre el 2. Obviamente me da un 2. Luego divido los denominadores. Divido este 7 entre este 7, el resultado es 1. Si escribo un 1 abajo del 2, 1 me da 2. Si 2 pesos lo reparto entre una persona, siguen siendo 2. Y por último, divido el logaritmo neperiano al cuadrado del valor absoluto de x entre el logaritmo neperiano del valor absoluto de x. Y se van a dar cuenta que por leyes de los exponentes, solamente obtengo el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más la constante de integración. Y ahora sí ya acabé, porque ya realicé la factorización por máximo común divisor. ¿Alguna duda, chiquillos? Ok. Profe, yo tengo una duda, pero es un poquito torpe. No, está bien, no hay dudas torpes, solamente es un concepto, hay que aclarar conceptos. Dime. ¿Por qué la constante de integración se escribe fuera del paréntesis? O sea, es que como que a veces yo la confundo, la pongo adentro, entonces no sé. Ajá, ya te explico, porque eso es conceptualización, ¿no? Acuérdate que todo surgió porque la derivada de x cúbica te da 3x cuadrada, pero la derivada de x cúbica menos 8000 también te da 3x cuadrada, y la derivada de x cúbica más 5 millones también da por resultado 3x cuadrada. Lo que te quiero dar a entender es que como la derivada de una constante es 0, pues nunca va a aparecer aquí nada en la derivada, porque la derivada de la constante es 0. Si tú te acuerdas, acabamos de decir que la integral es el proceso inverso. Por lo tanto, la 3x cuadrada te tiene que regresar a la x cúbica. La 3x cuadrada te tiene que regresar a la x cúbica menos 8000. Y la 3x cúbica, perdón, aquí me equivoqué. Esta es x cúbica. Te tiene que regresar a la x cúbica más 5 millones. El problema, el gran problema que ahí tenemos, es que tú estás partiendo de la misma. O sea, para todos los casos, tú tienes un 3x cuadrada. Y eso es así como que muy complicado, ¿no? Porque si tienes la integral de 3x cuadrada por diferencial x, o sea, es única, pues. No puedes saber a cuál te regresa. Debido a esa razón, el resultado te da 3 por x a la 2 más 1 entre 2 más 1, pero le debes de agregar una constante a todo el resultado, porque el resultado de la función, tú no sabes qué constante es la que falta. Entiende el concepto. Al resultado de la función, en otras palabras, a la fórmula del área donde están funciones, le tienes que agregar una constante. Esa es la razón por la cual al resultado de todas las integrales, ya que acabaste del resultado de todas las integrales, muy aparte de ellas, le agregas una constante. En otras palabras, nunca debe de estar dentro del paréntesis, porque en el paréntesis están las funciones. Y el resultado de la función, si tú te acuerdas, el resultado es una fórmula de área. Entonces esa fórmula de área va a estar incrementada por una constante, donde esa constante no sabes exactamente cuál sea, porque puede ser tan chica como 8000 o tan grande como 8 millones, o simplemente no hay constante. Para calcular esa constante de integración, utilizas las condiciones iniciales. Y esas condiciones iniciales te las deben de dar en un problema. No te las van a dar en simplemente la integral de una función. Pero eso ya es
para obtener un caso específico, que eso viene en una ecuación íntegro diferencial, que por ahí fue uno de los temas que expliqué. Pero lo importante, como te digo, es que al resultado, que es una fórmula de área, le tienes que sumar una constante para saber exactamente de dónde provino esa constante. Esa constante a lo mejor provino que al principio tenías 20 grados centígrados, o tal vez provino que al principio debías 1.000.000 de pesos, o tal vez provino que la inversión que tú hiciste fue de 400,000 pesos, o tal vez provino que al principio tenías 20 animales enfermos, o tal vez provino que al principio cuando te cortaste tenías una herida de 3 centímetros. Entonces todas esas constantes son independientes de la fórmula para calcular el área. Esta es la fórmula para calcular el área y la ajustas con la constante. Por eso debe de estar afuera del paréntesis. ¿Sale bien? Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Y siempre acuérdense